Hola, esto es Democracia en Pantalla y en esta ocasión tenemos el placer de que nos acompañe el magistrado Carlos Soto, quien es miembro del Poder Judicial Federal en México y, bueno, pues amante de Star Wars, que es el tema que hoy nos convoca. Hola, Carlos. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar de nuevo. Ya habíamos hecho un foro con Carlos que incluso pueden encontrarlo ahí en línea sobre este tema, pero ahí pues compartimos foro con otros colegas, con otras colegas, y ahora lo tenemos todo para nosotros, para que nos exprese toda pues, su sapiencia y su cariño hacia Star Wars, ¿no? Que además, pues, además que el universo es muy vasto y da para muchos temas dentro del derecho, pues ahora vamos a enfocarnos a unos que nos interesan a ambos, ¿no? Seguramente tú como yo creciste con ese gusto, incluso a lo mejor tienes todavía tu colección de muñequitos, no sé, Star Wars es algo que está muy metido en la cultura popular de nuestra generación. Sí, efectivamente, inclusive una de las cuestiones que yo recuerdo, a lo mejor de mis primeros recuerdos de infancia, es haber ido con mis papás al cine a ver el episodio 5, que habrá sido que fue en el 80, 81. Más o Y menos, sí. claramente recuerdo la escena de cuando va Luke Skywalker, que se está entrenando con Yoda y se mete en un bosque y se mete a un árbol, ¿no? Y ahí empieza a pelear con Darth Vader. Yo recuerdo que esa escena me impactó muchísimo en ese entonces. Yo creo que tenía 8 o 9 años. Y sí, es uno de los... Pues crecimos nosotros con toda esa epopeya, ¿no? Con todas esas películas. Así es, porque de hecho está construido así, ¿no? Como una gran épica, y a George Lucas pues tomó de muchos lugares. Sabemos que incluso hay toda una referencia teológica a Star Wars, por esto de la fuerza, la historia del padre, la historia del hijo. Finalmente se concluyeron, para bien o para mal, las 3 trilogías que tenía él en mente. La última trilogía ya él nada más estuvo como asesor. Pero bueno, finalmente sí es, como dices tú, una epopeya que algunos quieren minimizar diciendo es la lucha del bien contra el mal, pero parece que es más complejo que eso, ¿no? Hay toda una cuestión ahí compleja, incluso hasta sociológica, muchos grupos. Yo siempre he dicho que a mí me apasiona Star Wars por la multiculturalidad que representa. Hay incluso comunidades indígenas como los Wookiees o los propios también Ewoks que viven en Endor. Todas estas comunidades que tienen todavía sistemas normativos internos o usos y costumbres, como algunos las llaman, y cómo todo eso va condensándose en un gran sistema jurídico, si lo queremos ver, porque al final en el Senado, que es sería en el orden de aparición la segunda trilogía, vemos toda una discusión parlamentaria, incluso una pugna política. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te atrae de la relación del derecho con Star Wars? Fíjate que, como dices tú, ¿no? Hay muchas vertientes que se pueden analizar desde el punto de vista de Star Wars. Hace poquito, justamente ahorita en este periodo de cuarentena, estaba leyendo un libro que se llama Filosofía y Star Wars. Yo creo que unos 2 o 3 años, hay un libro de Cass Sunstein, que es Ajá, un eh, constitucionalista. constitucionalista de Estados Unidos, que también tiene un libro que toca la materia del derecho y de muchas otras cosas, toca la paternidad y cuestiones así, ¿no? Y en el derecho pues podemos verlo desde muchas aristas. A lo mejor como eh, programa está a lo mejor un poquito más enfocado a la cuestión del derecho electoral, que también las tiene, para bien o para mal. Cuando empiezas a ver las películas, digamos, en el orden que salieron originalmente, ¿no? Primero los episodios 4, 5 y 6, te queda la duda de qué pasa o qué tipo de régimen tienen ellos, ¿no? Porque ves a un emperador, ves a princesas, nunca tenemos una reina en la trilogía original, y vemos como de los primeros actos que hace el emperador en el episodio 4
es disolver el Senado, ¿no? Sí, Entonces se quita las ataduras del poder legislativo, por así decirlo, para ya convertirse, digo, establecerse formalmente ya como un gobierno dictatorial sin ningún tipo de control. Pero si nosotros vemos, y a lo mejor son cuestiones, a lo mejor que ya George Lucas pues no pudo prever, parecería que hubo ciertas inconsistencias porque si nosotros nos vamos a los episodios 1, 2 y 3, ahí ya tenemos a la reina Amidala, ¿no? Y es sí, curioso porque te estás hablando de un sistema monárquico, porque es lo que dice una cuestión de una reina, pero en el episodio 3 se dice que ella dejó de ser reina porque ya no se presentó a elecciones, ¿no? Entonces sería algo ujú, curioso que un régimen monárquico se elija al rey por medio sí, de de una una votación votación. popular, ¿no? Sí, Suena hasta contradictorio, y sobre todo suena contradictorio si después resulta que la hija de Amidala se convierte en princesa, ¿no? Entonces, ¿qué sí, pasa? sí, sí, Es, hay una, sí, claro, ya se heredó el puesto, ¿no? Y a pesar de que supuestamente se hacen, y tenemos este régimen monárquico conviviendo, y se miden, bueno, monárquico por así decirlo, solamente por los nombres, ¿no? Con esta cuestión de que a nivel intergaláctico, o si lo quisiéramos llamar federal de alguna manera, tenemos al Senado de la República, y podemos ver, y esto yo creo que es muy importante, las discusiones que se dan en el Senado, ¿no? Conciliar tantos puntos de vista que nosotros vemos representados en este gran Senado galáctico, que están los representantes de cada mundo, ¿no? De cada sistema interplanetario discutiendo. Imagínate, no sé cuántas personas, cuántos entes habría en ese Senado galáctico, lo difícil que es ponerse de acuerdo. Y eso lo vamos a ver reflejado, yo creo que en cualquier democracia moderna, ¿no? Conciliar los intereses de tanta gente, de que pueden tener inclusive puntos de vista contrarios o puntos de vista distintos de cómo abordar una problemática, muchas veces nos puede llevar a esto que la democracia no pareciera no caminar tan rápido como se necesitan los problemas de la actualidad, ¿no? Lo vemos cuando sí, eh, la Confederación de Comercio ataca a Nabú y la reina Amidala lleva su problema al Senado y entonces comienza esa gran burocracia, ¿no? Que si ayudamos, que si no apoyamos, etcétera, etcétera. Y a fin de cuentas, parecería ser que pues es un problema de las democracias modernas, ¿no? Cuando el Estado puede dar medidas rápidas, eficientes, para tener un problema real, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que sucede con esta cuestión por ejemplo, de esta burocracia, que inclusive así nos lo señalan en el episodio 1 o en el 2, no recuerdo, que dice la reina Amidala, yo no voy a estar aquí mientras estos burócratas deciden en comités qué es lo que sucede con mi pueblo, ¿no? Entonces, sí. vemos cómo esa eh, falta de efectividad o de eficacia, por así decirlo, es lo que empieza a dar la semilla del gobierno dictatorial, ¿no? Porque Sí, es justamente el el, pretexto de Palpatine, ¿no? Para hacerse del poder. el pretexto de Palpatine para de convertirse en gran canciller, y con eso tener el poder necesario para afrontar los problemas que hay en toda la galaxia, ¿no? Entonces vemos cómo estos perdón, autoritarios derivan de procesos democráticos, ¿no? En Sí, algunos casos, digo, hay otros que llegan completamente por medio de golpes de Estado, cuestiones así, ¿no? Pero vemos que Palpatine se convierte en emperador utilizando los medios democráticos, ¿no? Entonces siempre es un peligro de las democracias que se puedan autocontener y sobre todo que puedan autocontener a las personas que los integran. sí, ahí es interesante esto que dices porque efectivamente en la historia, que eso sí lo podemos ver, digamos, en las películas, otras cosas, como dices tú, las podemos presumir entre líneas. Es un sistema intergaláctico muy complejo. Supuestamente
hay sistemas solares donde votan, digamos, para nombrar un representante, ese representante concurre al Senado, pero hay otros casos como el de Naboo, donde no hay digamos, una fase regional, sino que directamente van al Senado, y no importa el número de habitantes que tenga, ya sea el sistema solar o el planeta, el voto vale lo mismo. Entonces, el voto de Naboo valía lo mismo que a lo mejor un sistema solar con 20 planetas. Y esa es una peculiaridad, digamos, de esta democracia intergaláctica en el Senado. Hay otra cosa que sí se ve en la película, cómo Palpatine empieza a cabildear, o sea, cómo se gana el primer puesto en el Senado, se gana a través de favores. Y estos favores que el primer canciller no logró cohesionar, le dan lugar a Palpatine para hacerse, como dices bien tú, el poder y después disolver el Senado. Entonces, es bien peculiar lo que tú dices, el riesgo de las democracias actuales, que es un tema que está hoy súper de moda, porque efectivamente a través de sistemas democráticos se puede llegar a un sistema autocrático, y cómo la realpolitik está un poco detrás de todo esto, y sí, efectivamente se vota todo eso, pero luego esta gran burocracia impide que ese, digamos, es el gran reto de la democracia actual, me parece, ¿no? O sea, cómo hacer que esta gran burocracia no atrofie el sistema y cómo se va, o sea, ese es lo maravilloso de Star Wars, cómo se va anteponiendo lo comercial con lo político, y voy a agregar un elemento más, con lo militar. Porque ¿qué función cumplen los Jedi ahí? Es como una especie de cuerpo fuera de la ley, dentro de la ley, que supuestamente, o sea, protegen los principios constitucionales del sistema, pero en algún momento, o sea, dan el giro o el cambio casi, o sea, en una delgada línea, que tú no sabes si es un cambio constitucional o un golpe de Estado, ¿no? O sea, que es otra de las cosas grandes que en América Latina estamos discutiendo. O sea, ¿qué es un cambio de régimen o es un golpe de Estado? Creo que ahí también hay un asunto democrático interesante. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, visto desde este hipotético gobierno intergaláctico, el consejo de Jedi, ¿no? Sobre todo los que están, por así decir, sesionando en Coruscant, ¿no? Por medio de hologramas y esto, me parece que pudiera ser una especie de contrapeso fáctico, no, inclusive un contrapeso legal, real, sí. Tanto al Senado como al canciller, porque si te fijas en el episodio 3, cuando se descubre que Palpatine es un caballero Sith, ¿qué es lo que decide el Consejo Jedi? Hay que detenerlo, ¿no? Sí, claro. Hay que detener al Poder Ejecutivo, por así decirlo, porque está del lado del mal. Y obviamente no le van a preguntar ni al Senado ni nada. ¿Por qué? Porque ellos son un contrapeso al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese contrapeso? Como un tribunal constitucional, parece. No, y a fin de cuentas es lo que sucede, ¿no? Cuando a los poderes autoritarios, los contrapesos ya no les gustan, ¿qué es lo que hacen? Pues en este caso lo disolvieron, ¿no? Con la orden 66 y los disolvieron. Sí, a perseguirlos, sí, a eliminarlos, es cierto. A eliminarlos por completo, ¿no? Entonces, el único contrapeso con poder real fue eliminado completamente, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos la importancia de los pesos y contrapesos en todas las democracias, ¿no? Evidentemente, este tipo de gobiernos autoritarios, como el gobernador Palpatine, pues no les gusta este control, se decide eliminar los controles. Y lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? En la historia del mundo podemos ver cómo se eliminan se disuelven senados, se crean nuevos cortes que ya están a modo de lo que quiere el cierto régimen en el poder, etcétera, ¿no? Entonces no suena tan alejado. Y alguna cuestión que también tocaste es la cuestión del ejército, ¿no? Este ejército imperial que es curioso cómo una misma institución puede servir para los dos bandos, ¿no? Por un lado puede ser una institución buena al servicio de la sociedad, o por la otra puede ser un órgano represivo. Si nosotros vemos en las precuelas, en los episodios 1, 2 y 3,
este gobierno, este ejército imperial conformado por clones, ¿qué fue lo que hizo a fin de cuentas? Consolidar o evitar la ruptura del gobierno intergaláctico, ¿no? Porque había estos separatistas que querían salirse del régimen de gobierno, también por cuestiones de índole política, a fin de cuentas, ¿no? ¿Y qué Sí, es lo que claro. hace el ejército de los clones? Pues traer o restaurar este orden, pero a fin de cuentas apretaron tanto que se convirtió en un instrumento de persecución en toda la galaxia. Sí, así es. De hecho, es muy complejo porque ya en la última trilogía, que la verdad, pues sí, sí, como que se sale un poco de todos los paradigmas y parámetros que veníamos manejando en la historia y rompe con muchas narrativas, pero curiosamente, digamos, Finn, por ejemplo, es un soldado, vamos a decir, desertor, que termina incorporándose a la resistencia, después se encuentra en la última película, incluso otros desertores que al parecer en los que habían utilizado una especie de control mental para que es muy propio digamos, de esta como educación militar, que como que los despersonaliza, es un poco la crítica, digamos, y sí es compleja esta interacción. Luego está, yo creo, no sé si has visto la serie del Mandaloriano, que apenas va a estrenarse en México en noviembre, creo. Pero también es muy interesante porque ahí hay otros grupos como paramilitares, que de alguna forma también van insertándole otros ingredientes a esta historia tan compleja, digamos, de las relaciones de poder que se dan dentro de la galaxia. Pero bueno, lo interesante es que, como bien señalas, los contrapesos son sumamente importantes y me parece que también ahí hay un contrapeso fundamental que es, digamos, las organizaciones sociales que se dan en toda la galaxia, ¿no? O sea, cómo vemos a lo largo de toda la saga una serie de, pues eso los propios Wookiees, ¿no? Que van participando. Y estoy pensando en los spin-offs, por ejemplo, en la película fallida, pero pues ahí se ve un poco de la historia de Han Solo. O sea, cómo también había estos, por la complejidad de planetas que tenían estados de semiesclavitud o incluso un poco más primitivos y otros mucho más tecnológicos. Yo no había reparado en esto que tú dices, que el Consejo Jedi sesiona a través de videoconferencia, ¿no? Se Ya, adelantó George Lucas, ¿no? ya los estamos alcanzando en tecnología. Fíjate que ahorita que mencionas el spin-off de Solo, el, hay también algunas cuestiones que reflejan a lo mejor la realidad de muchos estados y donde son aquellos que podríamos decir, donde hay lugares donde el Estado no tiene control ni tiene presencia alguna, ¿no? Lo vemos en el spin-off de Han Solo, por ejemplo, el lugar donde viven Han Solo y Kira, no recuerdo ahorita el nombre del planeta, Sí, sí, pero pues está realmente gobernado por un grupo de vándalos ahí que se dedican a robar a diestra y siniestra. Y si bien hay una cierta presencia del gobierno, es mínima, ¿no? También lo vemos en los episodios 1, 2 y 3. En el episodio 1, justamente, cuando escapan Obi-Wan con la reina Amidala y llegan a Tatooine. Quieren comprar piezas para su nave porque está descompuesta y Obi-Wan intenta comprar naves y le dice, no recuerdo el personaje le dice, aquí nosotros no aceptamos monedas del imperio, ¿no? Bueno, de la república. Entonces, y ese mundo está gobernado realmente por Jabba de Hutt sin control del gobierno establecido, ¿no? Entonces, muchos de los estados modernos, inclusive a nivel mundial que nosotros podemos ver ahorita, tienen en sus territorios zonas en donde efectivamente no tienen el control del Estado, ¿no? Donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial se realizan de una manera muy, muy distinta, digamos, ajena a la ley
o lo que se había mencionado, lo que habías mencionado tú al principio, ¿no? A lo mejor se rigen por sus usos y costumbres, como si fuesen, pues sí, los pueblos indígenas o las comunidades originarias de determinado planeta, ¿no? Que se rigen por determinados sistemas jurídicos especiales, y lo que nos da una muestra de lo que sucede en la realidad. Sí, es un problema bien interesante cómo el multiculturalismo tiene como dos facetas, ¿no? Una faceta que se abre hacia la interculturalidad, es decir, hacia un diálogo horizontal, donde hay distintas culturas, donde está el principio de autodeterminación, y otra que es una línea, vamos a decirlo así, fascistoide, ¿no? Muy de derecha, donde efectivamente ciertos grupos que, por ejemplo, han tenido privilegios pienso, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Los WASP o todos estos grupos que, que, que argumentan tener sus propias normas, sus propios principios, y entonces usan el discurso, digamos, de la interculturalidad para fines no tan convenientes. Y creo que es el caso que pasa en nuestro país quizá entre todo este desarrollo de la justicia intercultural y las comunidades originarias versus el crimen organizado, que también, o sea, tiene, como dices tú, sus reglas. O sea, Jabba de Hutt es un mafioso, tiene matones, hace ejecuciones, ¿no? O sea, en la primera, bueno, en la primera trilogía en orden, va a ejecutar a Luke Skywalker, ¿no? Y le aplicó una pena ahí muy fea a Han Solo congelándolo en carbonita, ¿no? O sea, sí, sí es un tipo que sale de la justicia, ¿no? Y efectivamente por eso requieres de un cuerpo Jedi que pues, un poco equilibre las cosas, pero efectivamente creo que es un tema de las democracias también contemporáneas, este tema de la multiculturalidad y de cómo vamos a ir incorporando, pues eso, la diversidad normativa. Ese creo que es el tema, ¿no? O sea, cómo haces para tener un sistema que permita la inclusión de reglas que a veces son muy distintas o diferentes y que no necesariamente en una democracia debe prevalecer las reglas de la mayoría, no sé si me explico, sino que también hay estas minorías que exigen algunas cuestiones distintas sin que esto sean privilegios, sino simplemente son formas de vida distintas, ¿no? Y fíjate que yo creo que eso de la interculturalidad nos obliga a todos los operadores jurídicos, yo creo que aquí abrir nuestra mente a estos sistemas que actuando dentro del margen de la ley, desde luego, tienen sus propias formas de gobierno y en cierta manera sanciones de índole administrativa, etcétera, ¿no? Parecería, y yo creo que por eso es muy importante que dentro de, digamos, de los poderes que no están dentro de estos grupos haya personas que sean sensibles a esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos esfuerzos de la Defensoría Pública de tener intérpretes, por ejemplo, para que cuando alguna persona de una comunidad originaria está sometida a un proceso penal, por ejemplo, tenga con un debido traductor e inclusive hay defensores que hablan estos idiomas de manera directa, ¿no? Entonces esto les proporciona un mayor acceso a este tipo de comunidades y son cuestiones también en las que el juez, a partir de las determinaciones que establece el legislador, debe de tomar en consideración hasta qué punto sí y hasta qué punto no, ¿no? Nosotros vemos también en estas películas de la Guerra de las Galaxias, cuando está en el episodio 4, cuando está Darth Vader persiguiendo a Han Solo, lo más lógico que sería que recurriera, por ejemplo, a sus soldados para atraparlos, ¿no? Y termina contratando a sicarios, ¿no? Que es justamente agarra a Boba Fett y ese a fin de cuentas es el que los encuentra, ¿no? Entonces aquí decimos, esto evidentemente se sale, yo me imagino, hasta fuera de ese marco legal, porque aun cuando sea una dictadura debe tener ciertas reglas, porque hasta las dictaduras las necesitan. Entonces, son problemas bastante interesantes en estas cuestiones, ¿no?
Sí, así como lo dices, y creo que además este universo seguirá dando mucho de qué hablar, porque pues siguen creando series, está todavía, como dicen, un universo extendido, porque están todas las series animadas, están los propios cómics, y incluso en esto ya George Lucas no tuvo ni siquiera nada que ver, porque hay cómics que solamente le piden, o historias que solo le piden como un poco la bendición para seguir. Y ya como para irnos enfilando hacia el final, ¿tú cómo ves esta cuestión que George Lucas quiso introducir que tiene que ver con la fuerza? O sea, yo lo veo como por el tema de la ética. O sea, finalmente hay muchos dilemas éticos, ético-políticos, ético-jurídicos dentro de la saga que no tienen como marco referencial una ley concreta, sino que los propios, digamos, personajes van asumiendo que están del lado de la fuerza. Incluso en la última trilogía, Finn, por ejemplo, que no es un Jedi, sin embargo, él trata como de descifrar, de codificar estos principios de la galaxia, de ese orden. Y me parece que incluso hay ahora que se habla del constitucionalismo transformador o el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que están todos como estos principios sobre la madre tierra, la Pachamama, o sea, como una especie de coexistencia con el cosmos, ¿no? Entonces, esto va a complicar, me parece, al intérprete constitucional la tarea que tiene, pero también hace más rico, más interesante el contexto hermenéutico del derecho, ¿no? O sea, es decir, eh, habrá ciertamente como eh, lo correcto versus lo malo, o sea, habrá el lado oscuro y que nosotros como operadores jurídicos tengamos que tratar de, pues incluso de mentalizarnos para hacer las cosas bien y correctamente. Yo diría justicia social, diría derechos humanos o cultura de los derechos humanos. O sea, creo que todo eso finalmente sí es como o sea, la fuerza es un reflejo de todos estos discursos que en la contemporaneidad nosotros hemos ido asumiendo, perspectiva de género, perspectiva intercultural. O sea, son las cosas que yo diría están del lado de la fuerza versus la violencia, versus el deterioro institucional, no sé, estas cosas. ¿Qué te parece mi propuesta? No, me parece a mí completamente, es realmente lo que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos, ¿no? Nosotros tenemos a la fuerza como, como una doble vertiente. La primera vertiente sería una vertiente que le da a aquellos seres que les dicen forzosensibles, que pueden tener poderes telequinéticos, telepáticos y cuestiones así, ¿no? Que es un poquito más a la cuestión de la fantasía, echan rayos de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos la segunda fuerza, la segunda vertiente de la fuerza como cuestiones más filosóficas que podríamos decir son principios generales de vida, principios generales de ética, principios generales de derechos, si lo pusiéramos a nosotros. Si nosotros vemos nuestros sistemas jurídicos occidentales, por ejemplo, y estamos inmersos en un mundo judeocristiano, podemos ver que, por ejemplo, muchas de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, solo los 10 mandamientos, tú puedes estar seguro que están positivizados en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, ¿no? El no matarás es el delito de homicidio, no desear a la mujer de tu prójimo puede ser el delito de violación, etcétera, ¿no? Entonces, vemos cómo estos principios de carácter religioso necesariamente permean al mundo jurídico, porque es imposible separarlos de manera tajante, ¿no? Muchas de las cuestiones de lo que es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es lo que el legislador, esa es su función, ¿no? Hay problemas que todavía no han nacido y que el legislador a lo mejor no puede prever. No sé si has visto que ahorita hay una disputa entre Apple y Fortnite porque hay una cuestión de cobros, de cuotas, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno podría decirse, oye, pues entonces, ¿qué no estarían incurriendo en prácticas monopólicas Apple?
Entonces, es donde tiene que venir. Entonces, después el legislador, ya que se presentó el problema, voy a tratar de legislar esto. Entonces viene el problema, pero ¿qué es lo bueno? O sea, ¿hacia dónde debo de legislar, no? Y el problema, y el otro problema que tenemos es, cuando el juez no tiene norma, entonces tiene que decir, bueno, entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Hacia dónde me lleva la fuerza? ¿No? Entonces dijeron, ¿hacia dónde me llevan los principios generales de derecho? Ah, pues entonces yo creo que hacia esto, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de la fuerza, digo, no está disparatada para nada. Si nosotros lo trasladamos a nuestros sistemas jurídicos, como estos principios de lo que tú decías, el respeto a los derechos humanos y todas estas cuestiones, son índoles que se han estudiado y debatido en toda la historia. Sí, pues mira, muy interesante, se nos está agotando el tiempo. Creo que todavía había un tema que tratar, que es el transhumanismo. George Lucas, y de hecho en este spin-off de Han Solo o en Rogue One, incluso vemos, nosotros crecimos con esa idea, ¿no? R2D2 y C-3PO y todos estos robots que son a veces mucho más humanos que los humanos, ¿no? Y cómo se les protege y se les trata como seres humanos. Pero bueno, pues será ya materia de otro capítulo. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros sobre Star Wars pues a ver si en un futuro hacemos otra vez Star Wars, otra cosa para salir de ahí. Gracias, Carlos. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, pues yo soy José Ramón Narváez Hernández, democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.